Vamos a continuar entonces con este tema del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. La enseñanza uniforme de Moisés, Jesús y Pablo. Como ustedes me han podido escuchar en lecciones anteriores, mi entendimiento y mi exposición sobre este tema es que Moisés, el Señor Jesús y Pablo enseñaron lo mismo sobre este tema. Son varias lecciones las que vamos a estar estudiando y mi anhelo y mi petición es que en la medida de lo posible todos ustedes puedan estar en cada una de ellas para no perder la secuencia de esta exposición. Estamos viendo particularmente en las últimas lecciones que el Señor Jesús en su Sermón del Monte se dio a la tarea de interpretar a Moisés, pero interpretarlo correctamente para el pueblo judío. La razón es que muchos de ellos habían equivocado o alterado o malinterpretado lo que Moisés había enseñado. Y por eso el Señor se da a la tarea en el Sermón del Monte de interpretarles correctamente la enseñanza de Moisés. Hemos empezado con las bienaventuranzas. Ya hemos visto varias. Hoy vamos a empezar con la bienaventuranza que se encuentra en el versículo 8. Como ustedes están viendo ahí en la diapositiva, el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no la enseñanza del Nuevo Testamento. Ahora, la invitación de parte de este servidor que les habla es que ustedes sean los que juzguen esta exposición de este servidor. Este es mi entendimiento sobre el tema del Sermón del Monte, que es la enseñanza del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Entonces, empecemos con lo que el Señor dijo en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Término limpio viene de esta palabra griega, katharos. Y el señor Bain nos dice que significa libre de mezclas impuras, sin tacha. Y el léxico griego del señor Thayer dice también que el término limpio significa libre de la mezcla o adherencia de cualquier cosa que ensucie, adultere, corrompa. Palabra limpio significa sin alear o sin mezclar. Proviene de la figura de oro puro, por ejemplo, que no contiene ningún otro material. La Biblia usa el término en el sentido de ser sincero. Usa el término limpio en el sentido de ser sincero, no hipócrita. La persona pura de corazón no dice una cosa y hace otra. Señor Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento, hablando de este versículo, de esta bienaventuranza en particular, hace el siguiente comentario. Aquí tenemos una bienaventuranza que exige que toda persona que la lea se detenga, piense y haga un examen de conciencia. La palabra griega para limpio es katharos, que tiene una variedad de usos, cada uno de ellos con algo nuevo que añadir al sentido de esta bienaventuranza para la vida cristiana. En su origen,
quería decir simplemente limpio y podía usarse, por ejemplo, de la ropa sucia que se había lavado para que volviera a estar limpia. Se usa frecuentemente del trigo que se había aventado y cribado para dejarlo limpio de polvo y paja. En sentido figurado, se usa de un ejército que se ha limpiado de soldados descontentos, cobardes o flojos y que está formado exclusivamente de luchadores de primera categoría. Suele aparecer corrientemente en compañía de otro adjetivo griego, akeratos. Akeratos se usa de la leche o el vino sin adulterar y del metal que no tiene ni la más ligera aleación. Así pues, el sentido básico de katharos es sin mezcla ni adulterio ni aleación. Es por esto por lo que esta bienaventuranza es tan exigente. Podría traducirse: bendita la persona cuyos motivos son siempre totalmente sin mezcla, porque verá a Dios. Este comentario del señor Barclay lo coloco aquí y se los he leído con el propósito de que entendamos a qué se refiere el Señor en esta bienaventuranza cuando dice los de limpio corazón. ¿Cuál era la enseñanza del antiguo pacto? El pacto mosaico enseñó a los judíos a ser puros de corazón, no hipócritas. Enseñó a que fueran sinceros. Por ejemplo, Isaías capítulo 29, versículo 13, texto que el Señor citó en Mateo 15, y ahorita lo vamos a leer. Isaías enseñó lo siguiente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora, cuando el profeta Isaías, cuando Dios a través del profeta Isaías dice, su corazón está lejos de mí, está diciendo que no tienen ellos un corazón limpio. Como dije hace un momento, el Señor Jesús en Mateo 15 citó estas palabras de Isaías 29. Leamos. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, está citando el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Como dije hace un momento, el pacto mosaico enseñó a los judíos a ser puros de corazón, a no ser hipócritas, a que fueran sinceros. Salomón enseñó lo mismo en Proverbios 4. Leamos lo que dice en el verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y David, en el Salmo 24, enseñó lo mismo. Dijo, ¿quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ahora, dice puro de corazón, que es lo mismo, limpio de corazón. Y Asaf, el salmista, dijo en el Salmo 73, versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El Señor nos está presentando en esta bienaventuranza algo nuevo. El Señor en esta bienaventuranza nos está enseñando algo diferente a lo que enseñó Moisés. Jesús les está interpretando a los judíos correctamente lo que decía Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés habló de los limpios de corazón. Bueno, el Señor Jesús hizo referencia a eso que decía Moisés. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el Antiguo Pacto. Cuando Jesús enseñó a los judíos de su época, muchos de los cuales no eran de limpio corazón, cuando les enseñó en el Sermón del Monte a ser de limpio corazón, simplemente los estaba llevando de regreso a lo que decía el pacto mosaico. Dice Jesús que solamente los puros de corazón verán a Dios. Ahora, esa es una advertencia seria para que recordemos que cuando mantenemos la limpieza de corazón por la gracia de Dios o cuando lo ensuciamos por malicia humana, estamos capacitándonos o incapacitándonos para ver algún día a Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús enseñó a las mismas personas, a los judíos, lo mismo que había enseñado Moisés. Notemos en Mateo 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que Moisés enseñó en el Antiguo Pacto. La instrucción de ser limpios de corazón. Ahora, ¿cuál es la enseñanza del Nuevo Pacto? Encontramos que la doctrina de Cristo para los cristianos también obliga a los cristianos a no ser hipócritas. Pablo enseñó en 2 Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí se está refiriendo a ser limpios de corazón. Pedro, en su primera carta, enseña a los cristianos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Está hablando de ser limpios de corazón. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. En el capítulo 3, Pablo requirió que los diáconos tengan una limpia conciencia, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
Y volviendo a Timoteo, en la segunda carta le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y Santiago nos dice en su carta en el capítulo 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y el escritor de Hebreos nos enseña, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, en conclusión de esta bienaventuranza, la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte sobre la pureza de corazón no era una enseñanza nueva, ni era una enseñanza más noble que lo que había enseñado Moisés, ni era inalcanzable para los judíos de su época. Moisés había enseñado lo mismo con respecto a ser limpio de corazón. El nuevo pacto del Señor enseñó a los cristianos lo mismo. Y eso no es nuevo. Ni como dice en Deuteronomio 30, leámoslo por favor, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿cuál? El de ser limpio de corazón. Que Dios lo dijo a través de Moisés, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra y en la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Una vez más, podemos ser el pueblo del pacto de Dios, como los judíos de la época de Jesús. Y debido a la falta de pureza de corazón, extrañamos mucho la comunión con Dios. Antes de pasar a la siguiente bienaventuranza, recordemos 3 citas que hice cuando empecé en particular estas lecciones del Sermón del Monte, en donde en el libro del hermano Wallace, el Sermón del Monte y el Estado Civil, el punto de vista común que siempre se ha presentado sobre el Sermón del Monte es que se está presentando un contraste entre los dos pactos, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es el hermano Wallace. Por tanto, todo el Sermón del Monte fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, la nueva dispensación y el nuevo reino. Desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos. Y ahora procedemos al examen de sus principios. Como lo he dicho en otras ocasiones, vuelvo y lo hago en la lección de hoy. En mi entender, el Sermón del Monte no era prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, de la nueva dispensación. No está hablando de algo que iba a empezar en Pentecostés y que va a ir hasta el fin de los tiempos. Lo que nosotros estamos viendo en el Sermón del Monte es que el Señor Jesús no está haciendo un contraste, está interpretando a Moisés correctamente para los judíos. Dice también el hermano Wallace, cada bienaventuranza enuncia un principio evangélico.
un anticipo del reino, y es imposible ignorar el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos, cuya perspectiva inmediata acentuó la enseñanza. Si ustedes han prestado atención a lo que acabo de exponer en esta bienaventuranza no enuncia un principio evangélico. Esta bienaventuranza enuncia un principio desde el Antiguo Testamento para aquel que es un hijo de Dios. No es un anticipo del reino y no es Pentecostés el tiempo predicho en estos preceptos. Lo que nosotros vemos en estas bienaventuranzas no es un contraste, no es nada de esto, sino la interpretación correcta de lo que Moisés había enseñado al pueblo judío, pero que lamentablemente ellos lo habían distorsionado. Y el Señor entonces les está explicando correctamente lo que Moisés había dicho. Pasemos ahora al versículo 9. Antes de pasar al versículo 9, el hermano James Toll, en su libro Las Bienaventuranzas, dice: así, las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. No coincido con lo que dice el hermano Toll. ¿Por qué? Porque como hemos visto en cada uno de los pasajes que estuvimos estudiando hace un momento, las bienaventuranzas no han sido designadas como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo. No, las bienaventuranzas son la carta de la vida del Hijo de Dios desde el Antiguo Testamento hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga. No es la carta magna del cristianismo, es la carta magna de Dios desde el Antiguo Testamento. Por eso, lo que estamos observando aquí no es un contraste entre los dos pactos, que es el punto de vista común, y así lo hemos explicado en el pasado, y hoy en día muchas personas cuando explican las bienaventuranzas dicen que lo que hay es un contraste entre los dos pactos. En mi análisis personal, no es así. Es la interpretación correcta por parte de nuestro Señor Jesús a los judíos de la enseñanza de Moisés. Vamos a la siguiente bienaventuranza, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí, el Señor Jesús enseñó que aquellos que produjeran paz en lugar de causar problemas, tendrían el carácter de su Padre Celestial. Serán llamados hijos de Dios. Señor Barclay hace el siguiente comentario. Debemos empezar el estudio de esta bienaventuranza investigando algunas cuestiones de significado de palabras. Primero, tenemos la palabra paz. En griego la palabra es eirene y en hebreo shalom. En hebreo, paz no es nunca un estado negativo. Nunca quiere decir exclusivamente la ausencia de guerra. Siempre quiere decir todo lo que contribuye al bienestar supremo del hombre. En el Oriente, cuando un hombre le dice a otro, salam, que es la misma palabra, no quiere decir que le desea al otro solamente la ausencia de males. Le desea la presencia de todos los bienes. En la Biblia, paz
quiere decir no solamente liberación de todos los problemas, sino disfrutar de todas las cosas buenas. Segundo, debemos fijarnos con cuidado en lo que nos dice esta bienaventuranza. La bendición es para los que hacen la paz, que es lo que quiere decir etimológicamente pacificadores o apaciguadores, no necesariamente para los que aman la paz. Sucede a menudo que si una persona ama la paz de una manera equivocada, conseguirá crear problemas y no paz. Puede que permitamos, por ejemplo, que se desarrolle una situación amenazadora y peligrosa y que nuestra defensa sea no intervenir para mantener la paz. Hay mucha gente que piensa que eso es amar la paz, cuando lo que se está haciendo en realidad es amontonar problemas para el futuro, porque se rehúye a arrostrar la situación y tomar las medidas que demanda. La paz que la Biblia llama bendita no viene de evadir las situaciones conflictivas, sino de arrostrarlas, tratarlas y conquistarlas. Lo que esta bienaventuranza demanda no es una aceptación pasiva de las cosas por miedo a los contratiempos que pueda traer el intervenir en ellas, sino el enfrentarnos activamente con las cosas y hacer la paz, aunque el camino de la paz pase por el conflicto. La versión Reina Valera dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Esto es lo que quiere decir literalmente la palabra griega ioi. Esta es una expresión típicamente hebrea. El hebreo no es rico en adjetivos. Y cuando se quiere describir algo, a menudo usa no un adjetivo, sino la frase hijo de, seguido de un nombre abstracto. De aquí que se llame a un hombre un hijo de paz en vez de una persona pacífica. A Bernabé se le llama hijo de consolación en vez de consolador y confortador. Esta bienaventuranza dice, benditos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Lo que quiere decir, benditos los pacificadores, porque realizarán una obra característica de Dios. El que hace la paz está involucrado en la misma obra que hace el Dios de paz. Pero queda todavía otro significado para esta palabra paz. Es un sentido sobre el cual les encantaba discurrir a los rabinos judíos y es casi seguro el sentido que Jesús tenía en mente. Los rabinos judíos sostenían que la tarea suprema que una persona puede llevar a cabo es establecer relaciones correctas entre persona y persona. Eso era lo que Jesús quería decir. Hay personas que son siempre centros tempestuosos de problemas y amargura y lucha. Donde quiera que están siempre metidos en peleas entre ellos o provocándolas entre los demás. Son personas que causan problemas. Hay muchas así en casi todas las sociedades e iglesias que están realmente haciéndole al diablo su trabajo. Por otra parte, gracias a Dios, hay personas en cuya presencia no puede sobrevivir la amargura. Personas que hacen de puentes, que cierran las grietas, que endulzan las amarguras. Tales personas hacen un trabajo semejante al de Dios, porque el gran propósito de Dios es hacer que haya paz para cada persona consigo misma y entre unas y otras personas. El que divide a las personas está haciendo la obra del diablo. El que une a las personas está haciendo la obra de Dios. Así pues, esta bienaventuranza podría leerse. La bienaventuranza de los que producen relaciones como es debido entre las personas porque están haciendo algo que recuerda a Dios. De eso se trata ser pacificador. Ahora, ¿cuál es la enseñanza del antiguo pacto?
Salomón escribió en Proverbios 12:20, engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en el de los que piensan bien. En el Salmo 34 leemos, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y en el Salmo 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Qué enseñaba el Antiguo Testamento? A ser pacificador. Ahora, Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el Antiguo Pacto. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó a los judíos que eran todo menos pacificadores. Enseñó exactamente lo que Moisés enseñó. El ataque de los enemigos judíos de Jesús incluyó varias cosas. Juicio hipócrita, acusaciones de amistad con los pecadores y no guardar sus tradiciones, insultos, procuraban atraparlo, andaban vigilantes de él, se involucraron en una conspiración secreta, lo acusaron de obrar con Satanás, de intimidar, indignación, se sentían envidiosos e indignos por la popularidad que el Señor tenía entre la gente común. Se negaban a salir a la luz. Y también en este ataque de los enemigos judíos del Señor Jesucristo, hacían muchas preguntas complicadas que ni ellos estaban dispuestos a contestarlas. Trataban a los siervos del Señor con vergüenza. Predicaban muchas cosas que no practicaban. Cerraban el reino a los hombres y siempre procuraron tergiversarlo. Se volvieron malos cuando el Señor les dijo lo que eran. No estaban dispuestos a escuchar. Se justificaban a sí mismos, menospreciaban a los demás. Mentían para derrotar a un enemigo. Mataban para derrotar a un enemigo, impedían que otros oyeran, suprimían evidencias. Y en Marcos 9, el Señor dijo a los judíos, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Una vez más, Jesús enseñó a las mismas personas, a los israelitas, lo mismo que Moisés había enseñado. ¿Cuál es la enseñanza del nuevo pacto? El nuevo pacto contiene el mismo tipo de enseñanza sobre los pacificadores. Por ejemplo, en Romanos 14, el apóstol Pablo dijo, así que sigamos lo que contribuye a la paz. En Hebreos 12:14 tenemos, seguid la paz con todos. Finalmente, el apóstol Santiago en el capítulo 3 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiénes hacen la paz? Los pacificadores. En conclusión de esta bienaventuranza, una vez más,
la enseñanza de Jesús en esta bienaventuranza, así como todas las bienaventuranzas, no es algo nuevo, no es algo más noble, no es inalcanzable a lo que enseñó Moisés. Jesús le enseñó a los judíos lo mismo que Moisés les enseñó. Por eso, una vez más, leyendo Deuteronomio 30, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. ¿Cuál? El de ser pacificadores. Ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Jesús estaba no enseñando algo nuevo en el Sermón del Monte. Les estaba interpretando correctamente a los judíos lo que Moisés había enseñado. Por eso, el punto de vista común de que lo que tenemos en el Sermón del Monte es un contraste entre lo que Moisés enseñó y lo nuevo que el Señor está presentando, no es así. El Sermón del Monte no era prospectivo y contemplativo del nuevo pacto. El Sermón del Monte era la interpretación correcta a los judíos por parte del Señor Jesús de lo que Moisés ya había enseñado. Cada bienaventuranza no es un principio evangélico. Es el principio que Dios presentó desde el Antiguo Testamento. Las bienaventuranzas no son la carta de la vida cristiana, no son la carta magna del cristianismo. Es la carta de vida que Dios ha dado desde el principio, cuando a través de Moisés dijo al pueblo judío la clase de persona que él esperaba que fuera. Y vamos a la última bienaventuranza, la que tiene que ver con la persecución y el sufrimiento. Jesús dijo en Mateo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El hermano James Toll, en su libro Las Bienaventuranzas, da una buena explicación de por qué estos versículos están aquí. Dice, estas bienaventuranzas que están directamente sacadas de la ley mosaica, ¿saben? No es algo nuevo que el Señor está presentando. El Señor está tomando lo que decía Moisés. Estas bienaventuranzas que están directamente sacadas de la ley mosaica son contrarias a la sabiduría del mundo, provocando así la enemistad y la oposición de los hombres malvados. La pobreza de espíritu va en contra del orgullo humano. El espíritu de duelo por las propias deficiencias y defectos ante Dios es resentido por el mundo insensible, indiferente y satisfecho de sí mismo.
Un espíritu manso y tranquilo se considera una debilidad cobarde. El anhelo de justicia reprende los anhelos del hombre carnal. El espíritu misericordioso reprende la dureza de corazón del mundo. La pureza de corazón contrasta dolorosamente con los corazones inmundos de los mundanos, y los pacificadores no pueden ser soportados por los persistentemente contenciosos y pendencieros. Así, llegan a ser perseguidos los poseedores de su justicia. Amén. Porque esto que el hermano dice es tal cual como lo he venido exponiendo. ¿Cuál es la enseñanza del antiguo pacto sobre la persecución y el sufrimiento? Para ver dónde el pueblo de Dios podría esperar ser perseguido si se adhiriera a la enseñanza del antiguo pacto, tenemos que mirar Hebreos capítulo 11. Y este pasaje de Hebreos capítulo 11 habla del Antiguo Testamento, de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Y mire lo que dice. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos héroes de los cuales habla el escritor de Hebreos en lo que acabo de leer, todos eran judíos, no eran cristianos, todos eran judíos. El Antiguo Testamento y las vidas de los santos del Antiguo Pacto testificaron que si tenía el carácter que Moisés deseaba y que se describe en las bienaventuranzas, entonces podría esperar ser perseguido por ello. La vida de Daniel lo demuestra. En Daniel 3:20 leemos: y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y Esther, en Esther 3:13 leemos: fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. Lo que estamos leyendo nosotros, hermanos, es la enseñanza del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es la enseñanza del Nuevo Testamento? Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el Antiguo Pacto. Los judíos podían esperar persecución y sufrimiento porque no adorarían a los ídolos persas. Por eso,
en el Sermón del Monte, la enseñanza de Jesús sobre la persecución fue la misma enseñanza contenida en el Antiguo Pacto. Por eso, en Juan 15, Jesús enseñó a los apóstoles judíos lo mismo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto es lo que el Señor Jesús les enseñó a los apóstoles judíos. Lo mismo que Moisés había enseñado. ¿Cuál es la enseñanza ahora del nuevo pacto? En Hechos 17 vemos a los judíos fieles siendo perseguidos por los judíos infieles. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. En Hebreos 10 tenemos lo mismo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y leemos en 1 Corintios 4, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Podríamos leer más pasajes de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la persecución y el sufrimiento. El hermano Toll dijo con respecto a la persecución en su libro Las Bienaventuranzas: la persecución que el cristiano fiel sufre por causa de Cristo es, de hecho, el mejor cumplido que se le puede dar. Perseguimos a una persona porque lo tomamos en serio, considerándolo como una amenaza real para nosotros. Nadie perseguirá a una persona que considere inadecuada e ineficaz. Hombres como Pablo fueron perseguidos porque su sinceridad, celo y justicia amenazaba claramente el camino de vida de los enemigos de Cristo. ¿Será que el supuesto cristianismo de tantos es tan tibio
que los malvados no lo persiguen, sino que simplemente lo ignoran? Un cristiano tibio, no comprometido y comprometido con el tiempo, nunca será perseguido porque no representa una amenaza para los que se oponen a Cristo y su enseñanza. Ser perseguido por causa de Cristo es ciertamente ser felicitado como un verdadero cristiano y, por lo tanto, motivo de regocijo. Pablo, en Romanos 8, le dijo a los cristianos acerca de otro aspecto del sufrimiento de ellos con Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una vez más, en esta bienaventuranza de Mateo 5, el Señor no está enseñando algo nuevo. No está enseñando algo diferente a lo que Moisés ya había enseñado en el antiguo pacto. Jesús está interpretando a Moisés correctamente para los judíos. Leamos nuevamente en Deuteronomio 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿cuál? El de padecer y sufrir por Cristo, el de ser perseguidos. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Una vez más, la enseñanza de Jesús en Mateo 5 sobre las bienaventuranzas y en particular la del versículo 10 al 12 no es nueva, no es más novedosa, ni es inalcanzable que la enseñanza del antiguo pacto. Entonces, no hay ningún contraste entre los dos pactos. No es un principio evangélico. Es el principio de lo que Dios desde el inicio del mundo ha pedido que el hombre sea. Finalmente, no han sido designadas estas bienaventuranzas como la carta de la vida cristiana. No, no es la carta magna del cristianismo, no es el documento central de la fe cristiana, es el documento central de lo que Dios pide de su Hijo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los invito, si Dios lo permite, para la próxima lección, el jueves, donde vamos a continuar con el Sermón del Monte. Porque en este tema del estudio, hermanos, del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, para este servidor que lo está exponiendo, es imperativo que entendamos que el Señor Jesús está enseñando lo mismo que enseñó Moisés. El Sermón del Monte
es la enseñanza del Antiguo Testamento, no la enseñanza del Nuevo Testamento.